primer capítulo, Mishnah 1, comienza diciendo así: Moshe kibel Torah miSinai. Moshe recibió Torah de Sinaí y la transmitió a Yehoshua, Yehoshua a los Sekenim a los Neviim, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué implicaciones tiene esto? Una cadena ininterrumpida que finaliza con Rabban Yohanan ben Zakkai. El autor no dijo, por ejemplo, Moshe kibel et ha-Torah me Elohim. Moshe recibió la Torah de Elohim, o de Hashem Itbaraj, o del Boré Olam, o del Makom. O sea, lo que dice el autor es Moshe kibel Torah. Moshe recibió Torah. No dice la Torah, sino Torah, sin el artículo definido. Y tampoco dice me Elohim, o sea, de Elohim, o de Hashem, o del Creador, sino de Sinaí. No dice Moshe recibió Torah en el Sinaí, porque Sinaí realmente es un lugar. ¿Qué significa entonces esta declaración con la cual el autor del Pirkei Avot comienza? Lo que primero nos llama la atención es que el autor estructura una cadena ininterrumpida que comienza con Moshe y continúa hasta un receptor que se llama Yohanan ben Zakkai. Por supuesto se mencionan a otros maestros, a otros rabinos en los próximos capítulos, pero el último receptor que categóricamente dice recibió es Yohanan ben Zakkai. El autor no se está refiriendo al Sefer HaTorah, a los libros de la Torah, ni a las Mitzvot. No tiene sentido que se refiera al texto de la Torah. Algunos opinan que lo que el autor del Pirkei Avot se refiere es a la Torah oral. O sea, Hashem, además de darle a Moshe la escritura, los mandamientos, las Mitzvot, le transmitió la interpretación de las Mitzvot, específicamente a Moshe, y luego Moshe la transmitió esta explicación o esta Torah oral a Yehoshua a los ancianos, etcétera, etcétera. Pero hay otra pregunta que nos podemos hacer. Si fuese una Torah oral, lo que el autor está haciendo referencia, ¿por qué el texto no dice Moshe kibel Torot? Moshe recibió 2 Torot. Tampoco dice el texto Moshe kibel Torah shebe'al pe. Moshe recibió una Torah oral. De hecho, el término Torah oral, que hoy es muy popular, no aparece en toda la Mishnah. El término Torah oral y la explicación de que hubieron 2 Torot solo aparece en la Gemara. Es la recopilación de los comentarios sobre la Mishnah. La Gemara, estamos hablando que tuvo su composición final, o sea, a partir cuando termina la Mishnah comienza a componerse la Gemara y finaliza aproximadamente en el año 500, o sea, 300 años después de la Mishnah aparece por primera vez el término Torah oral. Pero repito, esto no es lo que está diciendo el autor del Pirkei Avot. El autor de ese tratado de la Mishnah no menciona el término Torah oral. En otras palabras, la idea de que Moshe recibió una Torah oral aparte de una Torah escrita surge mucho tiempo después de los maestros mencionados en la Mishnah. Y el único objetivo con este término o con este concepto de Torah oral, su objetivo es darle autoridad al Talmud, o sea, darle autoridad a esta enseñanza particular que se encuentra en la Mishnah. Si yo digo que Moshe recibió una Torah extra a la Torah escrita y que esta Torah se encuentra en la Mishnah y en la Gemara, entonces le estoy dando autoridad al Talmud. Entonces, volvemos otra vez a preguntarnos qué es lo que quiere decir el autor con el término Moshe kibel Torah miSinai. ¿Qué es realmente lo que recibió Moshe y que luego transmitió? Si nosotros nos tomamos el tiempo de detallar, de leer con detenimiento, con cuidado, nos damos cuenta en el Pirkei Avot que los receptores de la enseñanza que reciben transmiten algo totalmente nuevo en comparación con lo recibido. Por ejemplo, si leemos en el Pirkei Avot capítulo 1 y Mishnah 3, que dice el autor: Antignos recibió de Shimón el Tzadik, y Antignos solía decir: no sean como los siervos que sirven a sus amos para recibir un premio. Esto que está diciendo Antignos no lo recibió de Shimón al-Tzadik, es un decreto, es una máxima nueva que él acaba de exponer. Vamos a la Mishnah 4 del mismo capítulo primero,
y leemos: Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan recibieron de ellos, o sea, de Antignos y de Shimón el Tzadik. Y ahora Yosef ben Yoezer dice: que tu casa sea una casa de reunión para los Jajamim, para los sabios. Esto que está transmitiendo Yosef ben Yoezer no es lo que le transmitió Antignos ni tampoco Shimón el Tzadik. O sea, reciben, nos dice el autor, reciben Torah Misinai, pero luego transmiten algo nuevo que también es categorizado como Torah Misinai. Entonces, ¿qué quiere decir el autor? Cuando el autor nos plantea esta información, él no está usando el término Torah Misinai para hacer referencia a una enseñanza particular, una sola, que fue recibido originalmente por alguien y que esta misma enseñanza fue transmitida por generaciones y generaciones. No, acabamos de ver que una persona, un maestro transmite, y el receptor, cuando él transmite algo nuevo en comparación con lo que él recibió. Tampoco dice el autor, como ya dije anteriormente, Moshe kibel Torah, o sea, Moshe recibió Torah besinai, en Sinai. Así que cuando el autor dice Moshe kibel Torah mi Sinai, se está refiriendo al Sinai como una fuente, como la procedencia. La Torah de Moshe es de Sinai, la Torah de Shimon HaTzadik es de Sinai, la Torah de Antígonos es de Torah de Sinai, la Torah de ambos Yosef son de Sinai, etcétera, 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 hasta que llega a Yohanan ben Zakkai. Así que lo que quiere decir el autor es que lo que cada persona, lo que cada sabio, lo que cada maestro en esta cadena particular, ininterrumpida, según el autor, lo que cada persona haya recibido y haya transmitido es categorizado como Torah de Sinaí. O sea, una enseñanza, aunque nueva, aunque diferente a la recibida del maestro previo, pero tiene la misma autoridad de la enseñanza de Moshe, la misma autoridad de la Torah de Sinaí, de aquella fuente de Sinaí. Sinaí es la fuente, es la esencia, es la revelación, lo que pasó en Sinaí. Por lo tanto, el término Torah no hace referencia ni al texto de la Torah escrito, ni al concepto de Torah oral que no existía en el tiempo de la Mishnah, sino que Torah, como ustedes saben, viene de Jora'ah. Jora'ah significa enseñanza. Moshe recibió una enseñanza Misinai, de revelación divina. El origen es de Sinaí. ¿Qué pasó en Sinaí? Hubo revelación divina. Por lo tanto, después del Sinaí, continuó habiendo revelación. ¿Para quiénes? Para solamente este grupo particular de sabios. Así que, entonces, ¿qué significa Torah Misinai? Realmente es una frase técnica que es usada en otras ocasiones en la Mishnah. Por ejemplo, en algunas instancias en la Mishnah se usa la frase halajá le Moshe mi Sinai. Una halajá, un procedimiento de Moshe de Sinai, mi Sinai. Se usa ese término o esta frase cuando no se tiene evidencia alguna, ni en la Torah, ni por tradición, de cómo surgió esta halajá. Y como no se tiene las bases de esta halajá, se dice entonces esta halajá es le Moshe mi Sinai. Esta halajá tiene autoridad divina, aunque no sepamos su origen. Por lo tanto, el término Torah mi Sinai es completamente técnico. De manera que, aunque el autor no sabe, el autor del Pirkei Avot no sabe lo que transmitió Moshe, lo que transmitieron los profetas cuando él dice Moshe recibió Torah de Sinai, la transmitió a Yehoshua, su discípulo más destacado, Yehoshua a los Sekenim, a los ancianos, a los líderes de la nación de Israel, los Sekenim continuaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el autor no tiene información realmente de lo que pudo transmitir Moshe a los profetas, aparte de lo que está escrito, sino que el autor solo tiene conocimiento de lo que ciertos maestros, los cuales él estructura en una cadena ininterrumpida, lo que ellos dijeron. ¿Por qué? Porque están alrededor de su época, tiene acceso a su información, a lo que se escribió y él recibió, a lo que le transmitieron, pero no tiene información de lo que Moshe y los profetas pudieron decir. Ahora, cuando el autor, a pesar de que carece de esta información para poder sostener su declaración de que los maestros mencionados en el Pirkei Avot están conectados con Moshe, aunque él no tiene la información que evidencie lo que Moshe dijo aparte de lo que está escrito, cuando él conecta a estos maestros con Moshe, trazando una línea entre ellos y Moshe,
está queriendo decir el autor? No solo que después de Sinaí continuó habiendo revelación de Torá con autoridad, de enseñanza con autoridad divina, sino que además solo un grupo selecto, un grupo particular de maestros han tenido acceso a esa revelación. El autor de Avot hizo lo que yo creo que a nadie se le hubiese ocurrido en aquel momento de la historia. O sea, conectar a ciertos maestros de los siglos primeros de la era común con los profetas y con Moshe. A nadie se le hubiera ocurrido, porque hay una distinción mucho tiempo entre el regreso de Babilonia, o sea, Esdra, Nehemías y todos aquellos líderes, con los maestros mencionados en la Mishnah, particularmente en el Tratado de Avot. Pero a él se le ocurrió hacer esta conexión, esta cadena ininterrumpida, de manera que pueda dar autoridad a la enseñanza de estos maestros. Y de esta manera entendemos entonces la razón de la introducción al Tratado Avot. Por lo tanto, nos quiere decir el autor que la enseñanza de los maestros del Avot y consecuentemente de la Mishnah, su enseñanza es Torah Misinai. Es una enseñanza con autoridad divina. Por supuesto, esto es totalmente diferente al concepto de Torah oral, que Moshe recibió una Torah oral y la transmitió. Se parecen ambas definiciones, pero no son las mismas. El concepto que está transmitiendo el autor del Pirkei Avot es que hay una cadena de receptores, y estos receptores no es que recibieron y transmitieron una misma enseñanza, sino que lo que están recibiendo y transmitiendo es autoridad para continuar el legado de la Torah, la halajá, poder plasmar o explicar las misvot de la Torah con la misma autoridad que lo hacía Moshe, y esto es Torah Misinai. Pero como decía, esta implicación es muy obvia. Lo que más implica y es más fuerte de canalizar es que cuando el autor de Avot implica que esta es una línea de maestros particulares que son los que se conectan con Moshe directamente, está implicando que la enseñanza de los que no están en esta lista no es enseñanza autoritativa, no es Torah de Sinai. Así que todo este planteamiento realmente es muy fácil de comprender, o sea, lo que quiere transmitir el autor, si tomamos en cuenta el contexto histórico en que se formó este tratado, los eventos que ocurrieron alrededor de la época en que tomó lugar este tratado. El templo había sido destruido, los judíos habían sido expulsados de Jerusalén, masacrados, asesinados. Entonces, ¿cómo mantener la vida judía? ¿Quién tendría autoridad para hacerlo con las persecuciones romanas? La única persona que según Avot, Tratado Avot, recibe y entrega finalmente es Yohanan ben Zakkai. Fue él quien contactó a las autoridades romanas poco tiempo antes de la destrucción del templo y le solicitó que le dejasen marcharse de Jerusalén antes de la guerra y que le permitieran morar y hacer un sitio de estudio con otros sabios en la ciudad de Yafne, donde efectivamente residió y logró crear el centro de estudio. Y efectivamente entonces el judaísmo que se estructura después de la destrucción del templo es en manos de Yohanan ben Zakkai y de los sabios que le acompañaron y estructuraron el centro de estudio en Yafne. Los saduceos, los esenios, los fariseos, todos ellos desaparecen con el tiempo. Hay un error en la mayoría de los comentaristas que hacen una conexión entre los fariseos y el judaísmo que se conoce como judaísmo rabínico o el judaísmo que se estructura después de la destrucción del templo. Yohanan ben Zakkai, el líder principal de esta reestructuración del judaísmo sin templo, no era fariseo. Específicamente en el tratado Yadaim, Yohanan ben Zakkai se encuentra en una disputa entre saduceos. Los saduceos estaban discutiendo con los fariseos y Yohanan ben Zakkai refuta una objeción de los saduceos en contra de los fariseos. Cuando Yohanan ben Zakkai refuta a los saduceos, él no se incluye dentro de los fariseos, sino que dice literalmente: no tenemos nada en contra de los fariseos excepto esto. Continúa el texto hablando la Mishnah Yadaim 4:6. O sea, Yohanan ben Zakkai, el líder principal de la reestructuración del judaísmo, no era fariseo. Si hay alguien en la Mishnah que ha criticado a los fariseos de forma tan fuerte, es Rabbi Yoshua ben Hanania.
dijo que una de las cosas que ha traído la destrucción sobre el mundo es la plaga de los fariseos. Esto lo dijo Yoshua ben Hananiah, discípulo de Yohanan ben Zakkai. Y Yohanan ben Zakkai es discípulo de Hillel. Si Yohanan ben Zakkai es discípulo de Hillel, ¿y cómo habrá sido Hillel fariseo? Si el discípulo de su discípulo, sea Yoshua ben Hananiah, habla de esta manera tan despectiva en referencia a los fariseos. Obviamente la historia tal cual nos las han transmitido los profesores universitarios está errada. La evidencia se encuentra en la propia Mishnah. Y por esto digo que comprendiendo todo esto podemos comprender la razón del por qué el autor del Pirkei Avot comienza de esta manera diciendo: hay una cadena ininterrumpida de sabios, y esta cadena son los sabios que recibieron Torah Sinai. Toda aquella persona fuera de esta cadena, fuera de esta línea, que se canaliza por Yohanan ben Zakkai, quien no está en esta línea, no ha recibido Torah Sinai. Y el contexto, les repito, es histórico del por qué estas palabras. Todos estos eventos son el trasfondo de no el Pirkei Avot en general, sino la introducción, las palabras introductorias del Pirkei Avot. O sea, ya para este momento de la historia hay un grupo selecto y los demás son categorizados como minim. No más grupos, quien no está con nosotros es un sectario, es un hereje. La monopolización y la dominación en lo que son los aspectos religiosos. Nosotros somos los que decretamos la halajá, y quien no esté en contra es aceptado, quien esté en contra es excomulgado.